Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Jaime Chincha y en el Perú de hoy nada está dicho. Las últimas cifras actualizadas tras el sismo de magnitud 8 que sacudió 10 regiones del país con un epicentro ubicado en Yurimaguas, en Loreto, es el siguiente: 335 familias damnificadas. Antes, hay que decir, 2 personas fallecidas. Ya eso está confirmado. Entre las 2 personas fallecidas podemos dar cuenta, lamentablemente, de un menor de edad, un menor de 15 años de edad. Además, se cuentan hasta el momento, según información oficial, 15 heridos. Las cifras, como venía diciendo, tienen que ver con lo siguiente: 335 familias damnificadas, 291 afectadas. Asimismo, 291 casas afectadas. 337 casas se encuentran inhabitables. 63 colegios afectados, 1 inhabitable. 27 centros de salud y 20 locales públicos afectados. 2 puentes colapsados. Los 10 departamentos que han sufrido daños por este sismo de magnitud 8 son, comenzando evidentemente por Loreto, siguiendo por San Martín, luego por Cajamarca, Amazonas, Huánuco, Junín, Piura, La Libertad, Ancash y Pasco. Los desplazamientos que ha hecho el gobierno han estado repartidos de la siguiente manera: en Yurimaguas, en Loreto, el presidente Martín Vizcarra se destacó a la zona junto a la ministra de Transportes y Comunicaciones, María Jara, así también la ministra de Salud, Zulema Thomas, y el jefe del INDECI, el general Jorge Chávez. En San Martín, el premier Salvador del Solar y el ministro de Vivienda, Miguel Estrada. En Loreto, Rocío Barrios, la ministra de la Producción. En Pucallpa, Carlos Morán, el ministro del Interior. Y en Lima se mantuvo el ministro de Defensa, José Huerta. En unos minutos vamos a tomar contacto con nuestro enviado especial a la zona, Carlo Reategui, con el último reporte. Varias cosas que tomar como lecciones de lo sucedido entre la madrugada de sábado para domingo, en realidad ya domingo a las 2:41 de la madrugada. Primero, la prevención. La prevención está, señores, a la vuelta de la esquina. El 31 de mayo a las 9 de la mañana se realiza un simulacro nacional y es hora de tomárselos en serio. Es verdad que con los años la gente se lo ha tomado en serio, pero es en esos simulacros o cuando estamos reunidos en casa de repasar qué hacer en una circunstancia así, más aún por no solamente las víctimas que estamos contando, la infraestructura afectada que estamos contando, sino también por el susto que muchos se llevaron en la madrugada del domingo. Que eso sea, ¿por qué no?, un estímulo, un aliciente para repasar en este simulacro del 31 de mayo a las 10 de la mañana, que recuerda el terremoto en la región Ancash, en Yungay, en el callejón de Huaylas, que contó la lamentable, penosa pérdida de 70.000 personas. La mochila de emergencia, claro que sí, también muchos han hablado al respecto, pero qué importante es manejar información en una circunstancia así. Y yo tengo que decirlo en privado y en público, que me siento muy orgulloso de estar y de formar parte del Grupo RPP. Lo que han hecho en la madrugada del domingo ha sido encomiable. Eso es el periodismo. Eso es, en suma, la más noble de las profesiones. Llevarle a la gente, transmitirle a la gente la información útil. Y por eso decía que en la mochila de emergencia hay que tener siempre un radio a pilas, porque la radio estuvo allí inmediatamente
a los poquísimos minutos, escasos minutos del sacudón, del sismo, del terremoto, llevando información y acompañando, porque vaya que en una circunstancia así uno siente pavor, siente pánico, y que una voz reposada, tranquila pero firme, le lleve a usted minuto a minuto el relato de las cosas que están pasando a nivel nacional, porque allá y en varias regiones se fue la luz, era de madrugada. Patricia del Río, mi homenaje en privado y en público. Por ahí algunas infamias de gente innombrable le decía cosas. No, el periodista está para ponerse allí, al pie del cañón y en ristre, y llevar la información a la gente. Y el equipo magnífico del Grupo RPP estuvo ahí desde el primer minuto. Por ahí algunos decían, ¿por qué los canales de televisión no montan sus señales? Oiga, ya me hacen acordar a una congresista, que por cierto también hizo el ridículo en el sismo, hablando de televisión, ¿no? Oiga, para llevar estas cosas, pues hay que llamar a los directores de cámaras, a los camarógrafos, los equipos satelitales, los equipos de transmisión. Algunos incluso los leí en el Twitter habiendo trabajado en televisión. La gente que trabajó en televisión reclamaba y decía, ¿por qué no prenden al minuto 3 la señal de televisión y ponchan la señal al aire? Claro. No, la radio tiene esa ventaja. La radio tiene esa magnífica ventaja y es lo que una vez más ha puesto por encima a RPP en su transmisión del día domingo a las 2:41 de la madrugada. Y decía que la señora Jenny Vilcatoma había hecho el ridículo, porque no es solamente hacer el ridículo y bueno, y uno dice, caramba, ¿no? Caramba, qué pena, una vez más la señora Vilcatoma. No es eso, sino que comenzó a transmitir por su cuenta de Twitter una serie de barbaridades que ahí no sé si tenemos algunas de ellas para repasar lo que no debe hacer una autoridad, un representante, ¿no? La señora Vilcatoma se fue a la sede del COEN, pero a la otra, a la del Campo de Marte. No le habían contado, no se había informado, había salido así rauda, ¿no? Y ya lo primero que hacía era, miren, no hay nadie, los equipos no están, ¿no? ¿Dónde está la gente? La emergencia exige la instalación de un horario. Informan que el ingreso es a las 7 de la mañana. Estaban trabajando en San Borja. Y el COEN, valiente y dignamente, y además como corresponde, le dijo, señora, el COEN ya no está en la sede del MINDEF, en el Campo de Marte, váyase al INDECI, está en San Borja, calle Rodín 135. Ahí funcionó en donde usted está, de manera imprevista, desavisada, desinformada. Eso estuvo en la emergencia del niño costero. Pero no solamente eso, sino que también luego, no contenta con este despropósito, ¿no? Esta chambonada, la señora manda una foto también por el Twitter y una foto era chilena. Una foto era de Chile. No era fotos de Yurimaguas. La foto era chilena, congresista Vilcatoma, chilena. ¿Cómo va usted a hacer eso, pues? Entonces, mejor, ante la duda, abstente. No hacer el ridículo de esa manera. Ha sido penoso realmente ver a una representante de un grupo importante de peruanos que llegó al Parlamento vía elección popular hacer estas cosas, porque más allá de que uno pueda soltar una risa, indignarse, ¿no? Decir, pues, caramba, ¿no? Oiga, es una representante que le pagamos todos el sueldo y que ella asegura que informa, pero en realidad no informa, sino desinforma. Entonces eso es peor en un momento en el cual el pánico cundía, la tragedia se había reposado sobre 10 regiones de nuestro país, comenzando por Loreto, siguiendo por San Martín. Decía entonces que nuestro enviado especial a la zona, Carlos Reategui, nos tenía preparada información actualizada
información de última hora, la información que se maneja ya a esta hora de la noche, hoy lunes. Y Carlos ya está listo para darnos ese reporte. Carlos, buenas noches, ¿cómo estás? Exactamente dónde te encuentras y gracias por informarnos a nosotros y a nuestro público. Adelante. ¿Cómo estás, Jaime? Buenas noches. Estamos nuevamente en Yurimaguas. Hemos regresado. Ayer estuvimos también aquí desde la mañana hasta la tarde. Después nos desplazamos a Tarapoto para llegar justamente a la región San Martín, específicamente al Sauce, conocido turísticamente como la zona donde está la conocida Laguna Azul. Hoy hemos pasado por algunos de los caseríos más afectados de esta zona y hemos recogido algunos testimonios. Tenemos un informe al respecto donde se puede ver cuáles han sido los daños en esta zona de San Martín. Vamos con el informe. Tarapoto es una de las ciudades más afectadas por el sismo de magnitud 8 ocurrido este domingo en Yurimaguas. RPP llegó al distrito del Sauce y constató los daños en el sector. Casas destruidas, grietas en el suelo y muelles afectados son algunos de los estragos tras el terremoto. Por ejemplo, la sala de la casa de la familia Cenepo, que hoy luce entre escombros. Empezó a brotar el agua de diferentes sitios y eso ha sido más temor de todos los caseríos de 2 de mayo. Pensamos que ya vamos a desaparecer en la laguna, porque ya el agua venía de allá cuando ya reposaba, salía reposando el agua de todos los sitios. A 30 metros de la Laguna Azul se registró otra vivienda gravemente afectada. En ella se formaron grietas que con el pasar de las horas han empezado a expandirse. Había un peligro porque todo estaba rajaduras por diferentes sitios y te sumías y caminabas, sumías en una rajadura. Caminas a unos 2 metros más, otras rajaduras. El alcalde del distrito, Jorge Luis Delgado, envió un mensaje al presidente Martín Vizcarra. Me dirijo hacia él para que realmente envíe pues algunos funcionarios y puedan corroborar realmente la situación caótica que está viviendo Sauce. Pero acabamos hasta el mediodía de mandar toda la información pertinente como para que nos declaren en estado de emergencia. Su municipalidad también dio el primer balance de daños materiales. Son un promedio de 200 viviendas afectadas, de la cual la mitad están inhabitables y otros 100 más están, no tan, digamos, que pasa, ¿no? O sea, tiene solamente rajaduras y algunas cosas menores. Pero de todas maneras los daños, usted sabe que aún con esas rajaduras son un riesgo para la sociedad. Por si fuera poco, un poste que transforma la alta tensión en energía, la cual es utilizada por la bomba que procesa los desagües, se desplomó, generando preocupación entre los vecinos debido a que no pueden usar el servicio de agua potable. Carlos, cuéntanos, por favor, nosotros hemos dado cuenta del desplazamiento de los ministros a las zonas afectadas, al epicentro mismo, pero confírmanos, por favor, hasta dónde han llegado, de acuerdo a la magnitud del sismo. Nosotros estamos en Yurimaguas, el epicentro ha sido en Lagunas. Lagunas es una zona que está ubicada entre 4 a 6 horas en lo que se conoce como los rápidos, los deslizadores, que son embarcaciones a motor. Estas salen de aquí y demoran entre 4 a 6 horas y recorren varios pueblos en el camino. Lagunas en sí es el epicentro, pero no hay tanto daño como otras zonas que están más cercanas como San Lorenzo, donde sí se ha caído una iglesia, por ejemplo. Lo que nos reportan aquí en Yurimaguas es que en la zona en general, Lagunas, Yurimaguas, se han reportado 53 viviendas que serían declaradas inhabitables. Justamente nosotros estamos detrás de una. Ayer conversamos con Edgar Ruiz, es un vecino que vivía hasta ayer y que vio destruida su vivienda en la cual esperó el sismo junto con su esposa. Lo que nos contó ayer, por ejemplo, es que al sentir el sismo simplemente se abrazó. Muy bien, muy bien. Hemos tenido ahí un desperfecto, hemos perdido la comunicación con Carlos, pero igualmente estamos agradecidos con él. Gracias a Carlos y a su equipo por llevarnos y llevarle a usted, evidentemente, información actualizada. El epicentro en el distrito de Lagunas, en Yurimaguas, a donde, por lo menos a la zona de Yurimaguas, ha llegado el presidente ayer y han llegado un grupo de ministros. Bueno, vamos a presentar ahora a nuestro primer invitado luego de este
necesario repaso informativo, actualizado además de lo que pasó ayer y que ha contabilizado esta cantidad de muertos, 2, entre ellos un menor de 15 años, 15 heridos y la infraestructura que se ha dañado principalmente en la zona de Loreto, en Ucayali y en San Martín. El congresista Richard Arce está con nosotros. Congresista, bienvenido. ¿Cómo le va? Sumaqtuta kachun wayje Jaime, sumaqtuta kachun wayjekuna panaykuna, kunan punchao parlamusun kay hatun wayra wasimanta llaqtanchis parayku. Muy buenas noches, Jaime. Es día de las lenguas. Así es, un reconocimiento originarias. De las lenguas originarias. Sí, es muy importante. Yo vengo de la región Apurímac. Aprendí con mi abuela a hablar el quechua y es parte de nuestra identidad, es parte de nuestro pasado y nuestra historia que debemos sentirnos muy orgullosos. Entonces era muy importante hacer un pequeño saludo, saludarte, evidentemente saludar a todos los televidentes en este momento un poco crítico para nuestro país. Definitivamente es una circunstancia que una vez más nos llama a la reflexión y que tenemos que diseñar medidas estratégicas de prevención. No queda otra alternativa frente a una circunstancia. Imagínate si ese terremoto, el epicentro hubiera sido la ciudad de Lima. Que hay un zonas silencio de concentración sísmico, hay urbana. que decirlo. Por supuesto. Los expertos apuntan a que el silencio sísmico se remonta, no hay que olvidarlo, al gran terremoto de 1746, durante el virreinato, el más fuerte que ha sufrido Lima. Y según los expertos, el silencio viene desde esas épocas. Así que hay que tomar prevención, ya lo dijimos sobre al todo principio. en zonas periurbanas donde hay concentración de población, pero sobre todo de viviendas que están a punto de colapsar, que ya fueron declaradas en alto riesgo por Defensa Civil. Estoy hablando de zonas como La Victoria, Barrios Altos, Ticlo Chico, que definitivamente pueden llegar a un desastre, una tragedia de magnitudes, ¿no? Así es. Entonces, bueno, frente a eso, evidentemente como autoridades tenemos que hacer algo, no quedarnos y esperar que suceda el desastre para recién movilizarnos. Las lecciones de Arequipa, las lecciones de Pisco, lo más reciente, nos tiene que generar lecciones aprendidas, definitivamente. Y, digamos, tampoco desinformar, pues, ¿no? Yo hacía justamente el comentario sobre lo que ha hecho la congresista Jenny Vilcatoma, desinformando en buena cuenta, y yo quería aprovechar en preguntarle a usted qué hacemos con esto, es decir, no se le puede quitar el teléfono, ¿no? Porque ella, veamos, tiene la libertad de poder informar, pero lo que ha hecho es desinformar, lo que ha hecho es desviar, digamos, la pureza de la información que se necesita en momentos, en circunstancias como es usted que ha sido crítico de ella cuando fue lo del programa de televisión, que no está cancelado, se está evaluando, dicen ahora, ha dicho el gerente de comunicaciones, el jefe de comunicaciones del Congreso de la República. ¿Cuál es su impresión sobre lo que ha hecho la señora Vilcatoma? Que no hay que hacer aprovechamiento político, menos en una circunstancia, una tragedia. Hay que ser lo suficientemente responsables, más aún si tenemos un cargo delegado por elección. Al final nos dicen que somos padres de la patria y si estamos actuando de esta manera con desinformación y sobre todo generando más pánico cuando se tiene que llamar a la cordura, evidentemente cuando ella sale y va a un lugar que no corresponde al COEN nacional que está encargado de monitorear todo este desastre natural, definitivamente genera una preocupación porque muchas personas al ver qué está haciendo el Estado, no está atendiendo, no está abordando el tema con responsabilidad, evidentemente genera una preocupación y no es la labor de un congresista, al contrario, si hubiera sucedido esa circunstancia, ella responsablemente lo primero que debió haber hecho es comunicarse con el presidente, tenemos el acceso porque somos congresistas, podemos hablar con los ministros y preguntarle qué está sucediendo y no cometer no solamente error, sino disculpando el término, una patinada terrible al ir a un lugar donde no correspondía, porque evidentemente es el INDECI el lugar donde funciona el COEN. Pero digamos, hacer esa clase de cosas en una situación de tragedia, en una situación de emergencia, ¿se queda así nomás, en la risa? Es decir, nos reímos un rato, decimos, qué bien, verdad, es que tienen inmunidad, ¿no? Es un jalón de orejas, definitivamente, pero también para toda la clase política, porque muchas veces se ve el aprovechamiento en una circunstancia tan delicada, tan difícil. Y te lo digo con mucha sinceridad y con mucha transparencia, a veces las comparaciones son odiosas. Yo estuve casi 10 días en mi región viendo un caso muy sensible que tranquilamente me jalaba un montón de cámaras.
pero he tenido que ser responsable, primero por el respeto a la privacidad de esas dos familias víctimas, en este caso con las dos niñas violadas, y evidentemente investigar, ver en la policía, ir a las autoridades, a los alcaldes, a la fiscalía, ver qué se está haciéndose para después recién... Y la población allí culpó a la policía. Lamentablemente porque hubo una desinformación de varios medios de comunicación, y te lo digo con mucha transparencia, soy muy respetuoso del trabajo periodístico, pero no podemos distorsionar exacerbando el morbo. No. Y permíteme comentarte la realidad que ha sucedido en Andahuaylas. Hubo una violación de 2 niñas, un acto execrable. Lo sabemos, sí, y todos nos hemos indignado. La policía, más bien en un trabajo de inteligencia, capturó al violador. O sea, no fue la población, fue la policía. Y después tuvo la capacidad para persuadirlo para que declare dónde estaba la siguiente víctima, para que se declare confeso. O sea, fue al revés. Evidentemente. O sea, la policía estaba haciendo su trabajo y consiguió, digamos, que el autor hable. Eso fue lo más importante, porque habían desaparecido 2 niñas. Sí, claro. La población ayudó a encontrar la primera víctima, sí. que lo encontraron al frente de Andahuaylas en el Cerro Guayhuaca. Pero faltaba la otra. La otra víctima. Y cuando lo capturaron, la capacidad que tienen en inteligencia hizo que declarara dónde estaba la otra víctima. ¿Y la población por qué más bien se iba contra la policía? No, el tema fue lo siguiente, que cuando fueron a levantar el cadáver de la otra niña, 4 de la mañana, es muy inteligente también la hora para que no haya mucha población, porque evidentemente causa mucha indignación. Cuando encontraron a la niña, se pasaron la voz que habían encontrado a la otra niña, la población se movilizó y empezó a confrontar a la policía porque quería justiciar al maldito violador. Con, no sé hasta qué punto expresarlo, porque soy padre, hay un sentimiento de rabia y de frustración, pero la policía tiene que velar por la seguridad del violador, y ese ha sido el problema, porque no se entendía que la policía proteja a este violador, al extremo que en esa agresión y en esa confrontación hay 32 policías heridos, uno de ellos que va a quedar lisiado porque tiene un problema, una fractura en la columna a consecuencia de una piedra. Y todo pero también por la tía. Todo por la desinformación. Exactamente, se exacerbó la desinformación, se exacerbó, pero, o sea, tratemos de entender el contexto, porque también de parte de la familia, una señora que es tía de una de las niñas recibió un impacto de perdigones y ha perdido una vista, está internada en el Hospital Arzobispo Loaiza. Entonces, fíjate todo el impacto que ha generado esta circunstancia, y es muy lamentable porque en este escenario lo que nos toca a nosotros como autoridades, por ejemplo, es ver qué estrategia diseñamos para convocar a toda la sociedad, me refiero a la misma policía, al Ministerio Público, a las entidades de salud, a la propia población, para que se organice y proteja a los niños, que no vuelva a repetirse esta circunstancia, porque es algo muy duro y lamentable que en una sociedad no estemos cuidando a nuestros hijos. Y por eso es que estuve constituido allá, al extremo que la ministra de la Mujer estuvo el día jueves pasado en Abancay en una reunión multisectorial para abordar el tema. Así es, congresistas. No quiero dejar pasar, digamos, de hablar del otro terremoto, digamos, el terremoto político que devino la semana pasada con la presencia del presidente. Luego parece que la cosa se atemperó un poco, bajó la crispación. Hoy se ha reunido la Comisión de Constitución. Han habido avances en el artículo 90 de una de las leyes que tiene que ver justamente con esta reforma política y que permite que el que postula a la presidencia pueda postular simultáneamente al Congreso de la República. Pero el premier Salvador del Solar esta noche ha enviado un texto, una carta, una comunicación, creo que la tenemos por ahí, en la que le dice a la presidenta de la Comisión de Constitución, la señora Rosa Bartra, que no va a acudir a la invitación de la sesión del día de mañana, ¿no? Esa es una declaración que el premier del Solar hizo en la víspera en Latina, en una entrevista anoche con Mónica Delta, ¿no? La imagen que dan es que los congresistas no quieren rendir cuentas a la justicia cuando deben hacerlo y se protegen entre sí. De eso estamos hablando, de la confianza que el Parlamento ha perdido y toda la clase política también. Hablemos de eso, no hablemos de cerrar el Congreso, no la archivemos, es lo que ha dicho el premier. ¿Va a haber reforma o no, congresista? ¿Usted cómo la ve? Debería haber una reforma. Yo justamente escribí un artículo como una cuestión de supervivencia. La reforma política nos va a permitir cambiar este escenario político donde justamente
casi toda la clase política está en cuestión. Todos los presidentes elegidos democráticamente tienen un proceso judicial relacionado a un escándalo de corrupción con este tema del Lavallato. En ese escenario, el 2021 es muy delicado para el país, porque pierde legitimidad las autoridades. Los partidos políticos que han estado participando en las diferentes elecciones, la mayoría de ellos han recibido plata, pero plata ilegal, porque viene de estas famosas caja 2 que servía para pagar las Claro, pero el problema se ha entrampado en la inmunidad. Vamos por partes. Un Claro. tema determinante respecto a la reforma política en el tema parlamentario es la inmunidad parlamentaria, que se ha convertido en una especie de impunidad. Pero no lo agendan, pues. No, lo han archivado. Por eso. La propuesta Hoy día, que venía... no, lo que le digo es que hoy día, al final de la sesión, cuando todos estaban de acuerdo con el articulado del 90, el vocero de Peruanos por el Cambio, Jorge Meléndez, dijo: señora Bartra, por favor, ¿puede usted incluir nuevamente el tema de la inmunidad parlamentaria? Y la señora Bartra dijo: siguiente. O sea, no está en la discusión. Entonces, ¿qué va a pasar? Ahora el señor del Solar dice: no, señora Bartra, no voy mañana. Esto parece otro desplante, digamos, o Es que otra situación de lamentablemente tensión. estamos en un tira y jala de dos poderes. Por eso. Por un lado, el Congreso, que en la Comisión de Constitución lo maneja a capricho la congresista Bartra, llegando al extremo de, por ejemplo, archivar un tema tan determinante que nos descalifica a todos los congresistas, porque no es posible que un congresista que tiene un juicio anterior, que está sentenciado, se escude en la inmunidad, que es una prerrogativa constitucional para el ejercicio de la función parlamentaria, de la fiscalización y el control político. Y evidentemente se requiere hacer modificaciones para que sea de repente por conducto regular. Cuando hay estas circunstancias, simplemente se firme papeles allanándonos a un procedimiento jurisdiccional del pedido que se hace, en este caso, el Ministerio Público o el Poder Judicial. Pero no, lo que estamos haciendo es que con la inmunidad parlamentaria se esté evadiendo a la justicia. Y eso es lo que hemos estado denunciando. Hemos presentado 2 proyectos de ley desde la bancada del Nuevo Perú. El presidente ha presentado otro proyecto, pero no porque se le ha ocurrido. Una comisión presidida por el señor Tuesta y un equipo de técnicos que conocen el tema político para modificar y generar un proceso que nos garantice que la inmunidad sea estrictamente para nuestra labor parlamentaria. Eso no le interesa al fujimorismo, no le interesa porque simplemente hay muchos de ellos que están involucrados con Por eso, mire usted, y además la actualidad hoy por hoy, ejemplifica, pone en vitrina la discusión de la inmunidad con mucha más urgencia. Lo que pasa con el señor Dipas, que ya tiene una condena, ¿no? Lo que pasa con Mamani, que mañana se va a ver el tema del levantamiento de la inmunidad, que en una situación que no tiene nada que ver con el ejercicio de sus funciones. El tipo cometió, digamos, se excedió, ¿no? Es acusado de tocamientos indebidos. En el caso de Dipas, no tiene nada que ver, alcalde, claro. cuando no era congresista, Así cuando es. era alcalde, no tiene nada que ver la función congresal por un delito de colusión. Por eso, entonces, es un delito de función cuando era alcalde, no cuando era congresista. Entonces, la carta de Del Solar, que ha llegado esta noche a la mesa de partes, a la Comisión de Constitución. Hay una carta previa que manda la congresista Bartra invitándolo a Salvador del Solar. Pero y la respuesta a esa carta es que se Esto ha llegado a las 6:58 de la tarde a la Comisión de Constitución y dice que tiene otras cosas que hacer, que tiene una agenda recargada, digamos, ¿no? ¿Es un tema de agenda nomás o no? Porque hay un tema sensible de un desastre natural que tiene que atender el Ejecutivo. Sí, eso sí. Evidentemente tiene un mensaje político y está en correlación a la entrevista que tuvo en un programa dominical, evidentemente, donde manifestaba su cuestionamiento al tema de la inmunidad parlamentaria, porque era el punto de partida. En la propuesta política que nosotros hemos hecho del proyecto de ley manifestábamos que se diferencie simplemente cuando hay ese tipo de delitos que siga un conducto regular. Es algo muy distinto que si hay persecución política en la labor de función congresal, ahí es otra cosa. Definitivamente requerimos la inmunidad parlamentaria. Y el mejor ejemplo es el caso de Víctor Andrés García Belaúnde, cuando hizo las denuncias a todo este clan Orellana. Si en su momento no tendría inmunidad, él también hubiera tenido serios problemas con la justicia porque hubiera sido utilizado como instrumento de persecución política. Pero es algo muy distinto a lo que ha sucedido con Dipas, con Donaire, con Mamani. Y si te das cuenta es con la mayoría de los congresistas del fujimorismo. Para usted el gobierno, el presidente, debe hacer o está en la capacidad o debería hacer cuestión de confianza sobre el proyecto de la inmunidad, sobre los 12 proyectos, sobre esta reforma política. Yo creo que podría ser una alternativa interesante en respuesta a la calle.
la población está cuestionando abiertamente el Congreso de la República. Soy congresista, sé que esto me afecta directamente, pero más allá de mi afectación personal, tengo que pensar en el país. ¿Qué va a suceder el 2021, Jaime? En una circunstancia, como te manifestaba, donde se ha perdido credibilidad, donde los partidos políticos se han vuelto una especie de mercancía, donde el dinero es lo que manda en una elección. Si tú tienes plata, vas a ganar una elección. Tenemos que cambiar este sistema político, y la reforma es determinante para que recuperemos esa credibilidad, para que haya, por ejemplo, elecciones primarias que garanticen la existencia de los partidos políticos. Son 26 organizaciones políticas inscritas en el ROP del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Cuántas de ellas realmente existen? ¿O son simples membresías que os ofrecen al mejor postor en cada campaña? Y de la misma manera, el financiamiento de las campañas es determinante. Si hemos visto, tanto lo negó Keiko Fujimori, tanto lo negó Castañeda, tanto lo negó Susana Villará, tanto lo negó Ollantumala, la información que se tiene gracias al buen trabajo de los fiscales valientes que están encargados del tema de Lavallato nos demuestra que los partidos políticos negociaban, recibían plata. ¿A cambio de qué? De beneficios futuros. Por ahí dicen, no, pero no fuimos gobierno, pero era parte de la estrategia, porque ellos apostaban no a placé, sino apostaban a ganador, a los 3 primeros que iban a quedar en el resultado. De esa manera garantizar. Sí es una alternativa que el gobierno debe contemplar, el de presentar una cuestión de confianza o hacer cuestión de confianza sobre la reforma política. Definitivamente, porque sería una forma de hacer entender al Congreso que tiene una responsabilidad. Además, hay algo muy importante. Ellos están viendo desde su lectura actual, desde el contexto actual. Tenemos que ver en perspectiva, un poco de prospección. ¿Qué va a pasar del 2021 para adelante? Las leyes que se van a aprobar nos va a servir para las próximas elecciones del 21, del 26 y así sucesivamente. Frente a eso tenemos una responsabilidad histórica. ¿Y qué estamos haciendo? Tenemos un Congreso que lo único que trata de hacer es protegerse, buscar la venganza política o, por otro lado, blindar. Lo que puede suceder mañana también en la Comisión Permanente. Nos queda un minuto. Justamente ya viene Manuel Velarde, ex candidato a la alcaldía de Lima. Vamos a hablar de justamente Villarán, Castañeda y también un poco los peajes. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar mañana precisamente? Usted integra la comisión permanente y se tiene que ver el asunto de Pedro Gonzalo Chávarri y de Tomás Aladino Gálvez. Tomás Aladino Gálvez tiene... a finalmente dar curso a esta imputación, a esta acusación, y se les va a inhabilitar por 10 años. ¿O va otra vez a surtir? Yo no le llamaría blindaje, eso se llama encubrimiento. ¿Va a pasar eso o no? Sí, hasta colusión podría decir. Bueno. Sí, porque es grave lo que ha sucedido. Vayamos a ver el antecedente de la Comisión Permanente y la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. ¿Eso qué va a pasar mañana? Mañana hay 4 acusaciones constitucionales contra Chávarri y una contra Tomás Gálvez, que está relacionado con esta organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto. Ojo, el Congreso de la República no va a sentenciar a estas personas, lo único que hace es allanar los procesos. En ese marco, teniendo los audios, la investigación, ese tipo de relaciones, dejemos que la Fiscalía desarrolle su investigación. Abramos la puerta del Congreso porque ellos también tienen... ¿Pero quieren o no? Ese es el tema. No van a querer, además tienen mayoría, son 18 votos de los fujimoristas. 18 de 29. Más un aprista son 19 votos, es prácticamente imposible en una composición de 29 miembros que conforman la comisión permanente, y hay un antecedente. Pero esto vamos a hacer mañana firmes para confrontarlo, para desnudar esta estrategia de seguir blindando a este señor Chávarri. Vaya a saber qué conoce o qué sabe del fujimorismo, y de la misma manera como ha sucedido con Inostroza. Fíjate cuánto nos cuesta su extradición, porque justamente el Congreso de la República lo blindó y no permitió desarrollar la investigación de los exconsejeros del Consejo Nacional de la Magistratura. Vamos a ver qué pasa mañana. Ese es el tema mañana y por supuesto aquí lo vamos a tratar. Congresista Arce, muchas gracias por esta entrevista. No, muchas gracias, Jaime. Vamos rápidamente a la pausa y... Tupanachiscama, hasta que nos volvamos a encontrar. Eso. Hoy es el Día de las Lenguas Originarias del Perú. Y el mejor homenaje es lo que está diciendo el congresista Arce. Vamos a la pausa, venimos con Manuel Velarde. Él ha sido candidato a la alcaldía de Lima, ha sido alcalde de San Isidro y tiene mucho que decir y ha dicho cosas también en la prensa escrita sobre Susana Villarán, Castañeda y los peajes. Nada está dicho. Un gran salto hacia la realidad. Nuevo QLED 8K de Samsung.
árbitro no cobra nada. Como tu cuenta Free, sin comisiones, sin mantenimiento y sin límites en todo el Perú. Abre tu cuenta Free en Scotiabank y Credit Scotia, la única cuenta en el Perú que no te cobra nada. ¿Escucharon? Vive las experiencias más inolvidables con América Bonita de Despegar. Compra tu vuelo a Miami desde $312, exclusivo pagando con tarjetas de crédito BBVA por la app. Despegar, vivir viajando. Maite Vizcarra, gestora de proyectos en innovación y telecomunicaciones y TICs. Esa institucionalidad es lo que yo quisiera proponerles y en todo caso preguntarme a quién le toca. ¿Le toca al sector público? ¿Le toca al sector privado? ¿Le toca a los dos? Porque este tema de la digitalización no es solamente un tema de tequis o de hackers, sino en verdad de toda la sociedad. Esta fue una de las voces del segundo foro de integración al Bicentenario, presentado por RPP. Segundo Foro Integración al Bicentenario, organizado por RPP, con el compromiso de Movistar. Vive los atardeceres más inolvidables con América Bonita de Despegar. Ofertas hasta en 12 cuotas sin intereses. Además, compra tu paquete en vuelo o alojamiento a cualquier destino con 20% de descuento pagando con tarjetas de crédito BBVA solo en la app. Despegar, vivir viajando. Ese árbitro no cobra nada. Como tu cuenta Free, sin comisiones, sin mantenimiento y sin límites en todo el Perú. Abre tu cuenta Free en Scotiabank y Credit Scotia, la única cuenta en el Perú que no te cobra nada. ¿Escucharon? El voleibol playa, nacido en Santa Mónica, California en 1920, se disputó por primera vez en los Juegos Panamericanos de Winnipeg 1999. Recién en 1996 pasó a ser una modalidad olímpica tanto para masculinos como femeninos. Este deporte de arena se desempeñó con 6 jugadores por equipo dentro de la cancha hasta 1930. Luego se modificaron las reglas, permitiendo solo 2. Está con nosotros el ex candidato a la alcaldía de Lima, fue también alcalde de San Isidro, Manuel Velarde. ¿Cómo está, Manuel? Muchas gracias por venir. Muy buenas noches, encantado de estar en tu programa. Bueno, hay varios temas. Está Susana Villarán, está Luis Castañeda Locio, que están ahora, digamos, enfrentados a delaciones de la empresa OAS, que además, en ambos casos, el común denominador fue precisamente la línea amarilla, a cargo de OAS. Es decir, los dos tienen imputaciones. De hecho, Susana Villarán ya cumple una prisión preventiva. Y ahí, de allí, se desprende lo de los peajes. En buena cuenta, por lo menos los peajes de línea amarilla, ¿no? Pues ahí, ¿no? Todo está conectado. Así que el tema es un gran tema de corrupción en uno solo. Vamos a escuchar lo que dijo Susana Villarán en la audiencia de hoy y lo comentamos. No represento ningún peligro para el proceso, ni de fuga, ni de obstaculización, y eso está comprobado en mi conducta procesal. Sinceramente, se los digo, espero que en un proceso imparcial la Fiscalía pruebe mi culpabilidad. Estoy segura que no podrá probar que lidero una organización criminal, que estoy metida en un tema de un delito de lavado de activos y otros delitos. Sí fue liberador para mí pedir perdón. No he confesado delitos, sino he pedido perdón por no haberles dicho antes la verdad del financiamiento de las campañas. No soy una mujer que huye de mis responsabilidades. No hay nada en mi historia personal que diga eso. No hay nada en mi historia procesal que diga eso. No me voy a fugar del país. Tengo acá a mis nietas, a mis 2 hijos, y para las cuales yo sí soy una persona importante en su vida cotidiana en términos de afecto y protección. El problema es que las imputaciones son de lo más graves. ¿Qué piensas hoy de Susana Villarán? Yo revisaba una entrevista que le diste a Beto Ortiz hace un buen tiempo, en la que decías que ella tuvo los pantalones para hacer las reformas y de hecho se te aproximaba algo cerca al círculo de Susana Villarán.
hoy con todo lo que estamos viendo, ¿qué piensas? Mira, yo cuando me refería al tema de la reforma del transporte en esa entrevista, era que yo sí consideraba que era una persona que había hecho su trabajo y había enfrentado algo que era complicado para toda la ciudad, un problema directo y que había justamente tenido la capacidad de poder enfrentarlo y promover una reforma, ¿no? Entonces, pero cuando yo veo, digamos, en qué es lo que ha terminado involucrado, ¿no? Y no solo ella, sino también otras autoridades elegidas, donde hubo mucha expectativa quizá del trabajo que se estaba demandando en ese momento. Yo lo que veo es un momento en nuestra historia donde ya la renovación política es indispensable. Este tipo de situaciones, y no solo el de la exalcaldesa, sino en muchas autoridades que han estado involucradas en esto, simplemente es un estilo de hacer política donde el tema de el manejo de intereses particulares, la corrupción y todas esas cosas que afectaban la manera de cómo se gobernaba, tiene que acabar ya. Pero también un poco el lobo disfrazado de cordero, ¿no? O sea, en el caso de Susana Villarán, creo que el agravante está en que ella decía, yo tengo las manos limpias, yo lavo la bandera, yo soy honesta, cuando no lo era, ¿no? Entonces ahí... Así es. Tú, como muchos, creíste en Susana Villarán. Hoy verla así, además con el cerro de imputaciones sobre sus hombros, ¿qué sensación te produce? Bueno, yo creo que es penoso, ¿no? Ver a cualquier político un político que ofreció muchas cosas y tuvo la confianza de la población, de la ciudadanía, verla en esta situación es penoso, digamos, y es penoso para cualquiera que haya recibido ese honor de gobernar, en este caso una ciudad, un país, y verse involucrado en esto. Y eso yo creo que lo que tiene que justamente renovarse de manera inmediata. Esa mezcla entre poder político, corrupción, pensar en privilegios para particulares, eso tiene que ser una cosa del pasado y la tenemos que desterrar de nuestro escenario ya. Te decía que el proyecto Línea Amarilla une o es un hilo conductor con, además de Susana, Luis Castañeda Alosio. Él se ha defendido, ha dicho que tras la imputación de Piñeiro, ¿no? Porque Piñeiro dice, le dimos $100.000 en el 2014, hubo una reunión en su casa, en fin, aportamos para su campaña, en la que volvió a la alcaldía el 2014. Lo que él dice es que, digamos, no es un delito recibir, ¿no?, aportes de campaña. Él lo está llevando a lo de aportes de campaña. Pero Piñeiro habla el 10 de junio. ¿Cuál es tu percepción ahí? Sí, mira, yo creo que ahorita él estaba simplemente siguiendo el guión de una estrategia legal, ¿no? Pero aquí lo que hay que determinar, y es lo que se tiene que investigar, y es donde yo creo que tienen que incidir las investigaciones, es si OAS le dio 4 millones a Susana Villarán por una extensión de 10 años de la concesión de Línea Amarilla, ¿cuánto fue el tema de los 30 años que se dieron en la época de Castañeda? Entonces tú sacas tu regla de 3... Que Susana lo amplió a 40, ¿no? Digamos. Exacto, amplió 10, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde tienen que incidir las investigaciones para determinar si es que ha habido algo irregular en esa concesión, digamos, ¿no? De origen, digamos, ¿no? Pero ya sabemos que en esos 10 años de extensión, por justamente toda la información de todos los actores que han participado en ese proceso, digamos, que hubieron terribles irregularidades, ¿no? Una vez tú tuviste un debate televisivo con el hijo de Luis Castañeda Alosio, que se hizo muy famoso, muy viral en las redes sociales, en la última elección, ¿no? Cuando quería ser tu alcalde de Lima, en el que le dices, voy a investigar a tu papá. Cuando dijiste eso, digamos, ¿lo hiciste solamente para la tribuna o tenías alguna sospecha que hoy, digamos, cobra mayor robustez? Mira, eso fue parte de un ofrecimiento de campaña mío, ¿no? Entonces, a mí sí me llama mucho la atención, por ejemplo, que la actual gestión no haya abierto una comisión investigadora de todo este periodo del alcalde Castañeda, cuando ya habían indicios muy concretos
de que habían habido irregularidades. Entonces, yo veo ahí que hay un vacío y algo que todavía tiene que, digamos, cumplirse en el hecho de que tiene que haber todavía una investigación profunda, y no solo desde la Fiscalía, sino también, o el Poder Judicial, sino también desde la propia municipalidad. ¿Para ti Castañeda es un corrupto? Mira, yo no quiero sentenciar, ¿no? Pero a mí siempre me han llamado mucha la atención el tipo de obras que hacía, ¿no? Porque eran obras que demandaban mucho presupuesto, que su impacto era mínimo para solucionar los grandes problemas de nuestra ciudad, y usualmente ese tipo de obras en otros países existen las experiencias de que siempre han estado asociadas a corrupción. Entonces, cuando yo veía ese tipo de obras aquí, que justamente apuntaban a gastar dinero público, digamos, yo sí tengo sospechas y altas sospechas. Otra cosa que tiene que pasar aquí... ¿Tú sospechas que las obras de Castañeda están empañadas, manchadas con la corrupción? Sí, y ahí hay varias cosas que también se tienen que investigar. ¿Por qué? Porque esto tiene que dejar lecciones. No podemos simplemente pasar la página y no tomar lecciones de lo que ha pasado, no solo en el caso de la Municipalidad de Lima, sino en todos estos casos de corrupción que se han venido descubriendo en otros niveles de gobierno. Por ejemplo, el hecho de que, si bien en una licitación pública hay un ganador, es un contratista, ¿okay? La ley, por ejemplo, no regula y no controla a los subcontratistas. Claro. Los que tercerizan el trabajo, el detalle. Y ahí es donde se comienzan a meter justamente estas empresas o trabajos en subcontratistas que están asociados eventualmente a autoridades. Entonces, ahí tiene que haber una acción para tapar ese hueco y que eso no vuelva a ser justamente un incentivo para sobrevaluar una obra y que por ahí salga la marmaja, ¿no? La marmaja. Ahora, Así el es. problema es que Muñoz ha heredado todo eso. Entonces ahora está en una disyuntiva, ¿no? Está cabezón, porque él ha dicho que no va a soportar, no va a tolerar peajes manchados por la corrupción. Pero la salida que ha tenido es que haya una comisión revisora y que esto finalmente se dilucide. Pero tú has ido un poco más allá, tú hablas de expropiar los peajes. Expropiar es una palabra muy fuerte. Esa es una posición que yo tuve además durante la campaña, no es que ha salido ahora. No, claro, pero la has vuelto a firmar, ¿no? Bueno, lo que pasa es que ha recobrado vigencia esa posición. ¿Por qué? Porque hemos visto que ya el proyecto de los peajes y de las concesiones nacieron con... digamos, con un pecado original, si quieres llamarlo así, ¿no? Manchado de justamente todas estas situaciones irregulares y de corrupción. Entonces, mi posición es, hoy día ya venimos 2 semanas después de lo que afirmó Susana Villarán y seguimos todos los limeños pagando peaje. Entonces, aquí lo que necesitamos es cortar el tema de la corrupción de manera drástica y con una respuesta política a la población. ¿Por qué? Porque hoy día hay mucha gente que está pagando peajes para entrar y salir de su casa. Entonces, esto de Puente Piedra. Por supuesto, y en el sur también. Y en el sur. Entonces, lo que está pasando aquí es que hay que remediar esto ya. Pueden haber responsables de todo esto tras rejas, pero también la población necesita justamente recuperar y que sea reparada. Pero lo que está haciendo hasta ahora Muñoz, ¿a ti te convence? Mira, él ha tenido 2 posiciones, él ha tenido marchas y contramarchas en este tema. Primero dijo que iba a revisar, anular, y después llamó a una sesión de consejo donde salió esta fórmula de la negociación, o la renegociación, perdón, ¿no? Entonces, digamos, eso es riesgoso. ¿Por qué? Porque está renegociando contratos que no son confiables, primero. ¿Por qué? Porque sabemos todos los antecedentes que eso trae. Y por otro lado, el tema de la renegociación, para mí, lo que está haciendo es convalidando justamente ese aspecto de corrupción que malograron y intoxicaron todos los contratos. Entonces, a mí me preocupa mucho que el alcalde Muñoz y Acción Popular estén convalidando irregularidades al final de cuentas, ¿no? ¿Por qué? Porque, como te digo, no es que solo el tema económico dentro de los Pero tú le has peajes. dicho el alcalde de la CONFIEP. Lo que pasa... ¿Qué le dices eso? Mira... bueno, no tiene nada de malo, digamos, la sesión militar en la CONFIEP o estar en la CONFIEP, pero que aquí un alcalde esté en la CONFIEP es como suena que está vendido o echado al gran empresariado. En la sesión de Consejo de
municipal, lo que se dio ahí es, en vez de haber enfrentado el tema y tomado una decisión, hubo una lavada de manos. ¿Por qué? Porque hay justamente mucha presión empresarial porque esto simplemente se pase por agua tibia. Y eso es lo que no podemos seguir permitiendo. Aquí los gobiernos... ¿Muñoz lo está pasando por agua tibia? Por supuesto. Esa renegociación es pasada por agua tibia. Y aquí lo que tenemos que es, otra vez, mirar qué es lo que están haciendo los gobiernos y qué es lo que han estado haciendo los gobiernos anteriormente, que ha sido básicamente administrar intereses de privados, en vez de gobernar justamente para las grandes mayorías y tratar de solucionar sus problemas. O sea, ¿no confías que haya una solución a esto de los peajes, desde tu punto de vista? Yo no creo. Aquí, como te digo, no cabe una solución legal, simplemente nos va a llevar a lo mismo, a que todos los limeños sigamos pagando esos peajes que sabemos cómo han nacido. Y por otro lado, si no le damos una respuesta política a esto, simplemente vamos a seguir en más de lo mismo. Y eso es lo que no podemos permitir. Aquí ha habido injusticias, hay población que está afectada y eso es lo que tiene que tomar en consideración cualquier autoridad que quiera resolver este problema. Manuel Velarde, que fue candidato a la alcaldía de Lima, también ha sido alcalde de San Isidro, con nosotros, con sus opiniones sobre este tema de los peajes bastante peliagudo, y vamos a seguir por supuesto. Vamos a poder seguir comentando, digo. Esto tiene para largo. Tiene para rato, así que conversamos en otro momento. Muchas gracias, Manuel Velarde, por estar aquí. Vamos a una pausa chiquitita. Venimos con Hernán Vidaurre. Un gran salto hacia la realidad. Nuevo QLED 8K de Samsung. Vive los atardeceres más inolvidables con América Bonita de Despegar. Ofertas hasta en 12 cuotas sin intereses. Además, compra tu paquete en vuelo o alojamiento a cualquier destino con 20% de descuento pagando con tarjetas de crédito BBVA solo en la app. Despegar. Vivir viajando. ¡Ese árbitro no cobra nada! Como tu cuenta Free, sin comisiones, sin mantenimiento y sin límites en todo el Perú. Abre tu cuenta Free en Scotiabank y Credit Scotia, la única cuenta en el Perú que no te cobra nada. ¿Escucharon? Vive las experiencias más inolvidables con América Bonita de Despegar. Compra tu vuelo a Miami desde $312, exclusivo pagando con tarjetas de crédito BBVA por la app. Despegar. Vivir viajando. El Instituto Geofísico del Perú informó un sismo de magnitud 7,2. Nuestra fuerza informativa en radio, web, redes sociales y televisión trabaja las 24 horas para llevar la noticia más precisa y completa a todo el Perú. Recuerden, nosotros estamos en contacto con ustedes a través de todos nuestros medios. Somos los primeros en llevarte los detalles de los hechos que conmocionan al país. RPP, confianza por todos los medios. Bueno, hoy estaba programado Hernán Vidaurre, pero parece que tenemos una visita inesperada, caramba. Buenas Señor, noches. ¿cómo está? Buenas noches. Señor presidente. Por si acaso no soy Tres Patines, por si acaso no soy el cantinero Moe de los Simpsons, tampoco soy el profesor Girafales, pero ya estoy cansado de sus chapas. Soy Martín Vizcarra, su presidente, por culpa de ustedes. Ya estoy cansado de que nadie me haga caso. En el Congreso le tiran perro muerto a mis reformas. ¿Cómo es posible? Por eso yo mismo voy a hacerles el pare. ¿Y qué pasó? Al llegar, el de la puerta me pide mi DNI. Oye, es una falta de respeto al presidente. ¿Qué es esto? No me van a doblegar. Caramba, ahora, ¿qué está haciendo por aquí? Digamos, este no es el Congreso, usted no ha venido a presentar una carta aquí, ¿no? No, estoy realizándoles una visita, mi querido Jaime, inopinada al Congreso. Ah, caray. Les estoy cayendo de sorpresa. Ahora me han puesto de apodo la suegra.
¿Por qué? Porque siempre que llego de visita causo problemas. Pero estoy aprovechando este enlace para informarle al pueblo que gracias a mi pechada, el Congreso al fin se ha puesto las pilas y está debatiendo mis reformas. Así les gusta trabajar a ellos, así, bajo presión, ¿ya? Y yo les he dicho a todos, no me van a doblegar, porque si no iba al Congreso, mi reforma, ¿dónde hubiera terminado? Como papel de baño. O si no, lo estuvieran utilizando para imprimir la pauta de Jenny Vilcatoma, ¿no? ¿Sabe cómo le han puesto a Jenny Vilcatoma? Le han puesto la Orderique. ¿Por qué? Porque su programa no va a salir. No va a salir. Ahora, el Congreso quiere añadir este impedimento, dejar muy claro que usted no se va a reelegir. Bueno, ¿qué piensa? Bueno, impedimento para ser reelegido, eso sí, sí lo sé. Ese proyecto de la congresista la congresista Aramayo, es un proyecto con nombre propio. Quieren dar esta ley para no postular, para yo no postular a la presidencia. Pero yo le digo claramente, no voy a postular. Está bien. Y yo cumplo mis promesas. Si no, pregúntenles a los probadores de Fuerabamba. Ya, yo cumplo mis promesas. Así que, por favor, dedíquense a aprobar la reforma. No me sigan jorobando, porque los voy a cerrar. Les voy a cerrar. No, pero les voy a cerrar el Wi-Fi para que dejen de estar tuiteando tonterías. Y si sigue así, le voy a dar un golpe. No, voy a dar un golpe en la mesa por la cólera que me da. Cuidado. Pero ¿no cree que fue una provocación ir al Congreso? No solo a vivir el Premier nomás. Momentito, no, por favor. ¿Sabe qué, Jaime? El de los chistes soy yo. Ese es un chiste. ¿Cómo crees que lo voy a mandar a Salvador? ¿Cómo crees que lo voy a mandar a Salvador al Congreso? Es como mandarte a ti a los barracones. Oye, ¿qué pasa? Yo estoy en los barracones. ¿Qué pasó? No duran ni un minuto. No. Pobre Salvador está más perdido que la Oreja Flores en Señores Papis. Además, a Salvador le hemos puesto Alianza Lima. ¿Por qué? Porque se va del gabinete. No, porque ¿sabe qué? Yo creo que ya es el momento de hacer las verdaderas reformas. No ha dado fuego Salvador. Lo he llevado a Loreto y lo primero que hizo, ir a buscar visitadoras. No, pues. No, por eso así no, pues. Creo que ya se va. Oiga, ¿cómo vivió el sismo, presidente? Dice que salió recién a las 6 de la mañana. Casi me muero del susto. Es que, mire, y a pesar que estoy acostumbrado a los terremotos políticos, salí corriendo y cogí lo más importante para esto.